Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad. Les damos esta cordial bienvenida en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Maestro, a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y a todos los amigos y público en general que hoy podremos estudiar la Palabra de Dios para poder conocer el tiempo en que vivimos y la gran necesidad que cada ser humano tenemos en este tiempo de conocer el plan de salvación, de comprender realmente cómo el ser humano puede recibir de gracia el cambio de vida. Todo ser humano en este mundo vivimos una vida insatisfactoria, una vida llena de los sinsabores y de todos los males que cada día a los cuales está expuesto todo ser humano. Pero el único libro que da luz, conocimiento y salvación de todos los males que el ser humano tiene que sufrir en este mundo, es la Biblia. Pero el mensaje central, el mensaje principal de la Biblia es la salvación del pecado. Porque el pecado es el causante de todos los males. Y como hemos estudiado hasta aquí, el pecado se manifiesta de tres maneras. El enemigo de Dios, Satanás, el que tienta, el que originó el pecado. Satanás, el adversario de Dios. Todos los días su función, su trabajo es engañar a la humanidad, llevarlos al mal para que pueda cosechar las consecuencias del mal. Necesitamos ser librados de Satanás. Y la Biblia en el libro del apóstol Santiago dice allá que la solución es someterse a Dios. Dice, someteos pues a Dios y el diablo huirá. Entonces, el creyente necesita una verdadera fe. La fe es el único medio que Dios ha dispuesto para unirnos a Dios, para someternos a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es creer, fe verdadera. Por eso el mensaje que estamos estudiando en este tiempo es el último mensaje de misericordia para el mundo, justificación por la fe. ¿Cómo podemos ser justos mediante la fe, justificación por medio de la fe en Cristo? Si realmente comprendiéramos cómo es confiar, creer que Dios puede realizar ese cambio en nuestra vida, que Dios nos puede liberar de todos los males, y que Dios nos puede dar una nueva vida de santidad, de rectitud, que Dios nos puede dar un carácter nuevo, que Dios nos puede dar un amor verdadero, un nuevo corazón, una mente nueva. Creer es tener la seguridad de algo que Dios puede hacerlo realidad. Entonces esa fe nos une a Dios, y unido a Dios, unido a Cristo,
entonces Satanás perderá su poder sobre el ser humano. Porque Cristo vino a este mundo hace 2000 años atrás, y Cristo vivió una vida sin caer en pecado. Fue tentado en todo, y Jesús dijo, Satanás no tiene nada en mí. No le hizo caer porque Cristo por fe dependía de su Padre. Entonces venció a Satanás en vida y en la cruz también venció a Satanás. Satanás es un enemigo vencido, y todo el que acepta a Cristo, cree a Cristo y permanece en Cristo, dejará de pecar, porque el diablo huye, porque es un enemigo vencido. Pero si el ser humano pues vive la vida cristiana sin Cristo, solo con una fe superficial, entonces Satanás le seguirá tentando y haciéndole caer. Satanás tiene miles de tentaciones que ha creado en este mundo. Atrae a la humanidad con muchas cosas que aparentemente parecen buenas, como la educación del mundo parece buena, los trabajos de este mundo que dan el sustento parecen buenas, la alimentación de este mundo que puede solucionar el hambre parece buena, pero detrás de todo eso, dice, está la serpiente antigua. Morderá, dice, como serpiente, y producirá dolor, enfermedad y muerte. Entonces, ¿cómo liberarse del enemigo de Satanás? El único medio es fe verdadera, entrega. Ahora tenemos también la solución, no solamente es liberarse del enemigo, sino también el ser humano, como hemos estudiado en el estudio anterior, ha nacido con naturaleza pecaminosa, ha nacido con un corazón, una mente egoísta, sin amor. Y ese corazón egoísta es la fuente de pecado. Ese corazón egoísta, podemos decir, es la fábrica de pecado, es el almacén del pecado. Por eso Jesús dijo, del corazón sale todos los malos pensamientos, palabras, malas acciones. El corazón del hombre es perverso, está torcido. El corazón, la mente del ser humano está enfermo, está malogrado. El pecado lo malogró. Y una mente malograda nunca va a funcionar bien. Entonces, ¿cuál es la solución? Que sería la segunda solución, según el estudio que realizamos. Necesitamos cambio de corazón, cambio de mente, cambio de carácter, cambio de vida física, mental, espiritual. Entonces, ¿cómo se realiza ese cambio? El plan de salvación invita, hijo mío, dice Dios, dame tu corazón, entrégame tu mente, entrégame tu vida completa. Porque Salomón en Proverbios 4:23 dice, del corazón mana la vida. Entonces necesitamos entregar a Dios nuestro corazón, nuestra mente. Y en la mente está la voluntad. Con la mente tomamos la decisión para el bien o para el mal. Y si vivimos mal en este mundo, eso indica que con la voluntad que está en la mente hemos tomado malas decisiones, porque nuestra mente está malogrado, está enfermo. Necesitamos entregar al Creador, a Dios, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser entero, para que Él pueda dar la solución efectiva. ¿Y cuál es la solución? Cambio. Así como una ropa de vestir, un traje,
Un vestido cuando ya está viejo, malogrado, ya no sirve. Necesitamos un vestido nuevo, un traje nuevo. Y Dios es creador. Nos quiere dar una mente nueva, un corazón nuevo, una voluntad santificada. Así se soluciona la raíz del pecado que está en el corazón, la fuente de pecado. Recibir un nuevo corazón lleno del amor de Cristo, con sabiduría que no falle y con el Espíritu Santo. Y tercera solución. La tercera solución es el perdón para los pecados cometidos. Todo ser humano desde nacimiento hasta el momento de la decisión de aceptar a Cristo y entregar su vida y recibir nueva vida, hasta ese momento pues ha vivido una vida de pecado. Ha cometido infinidad, miles y miles de pecados, lo cual está registrado en los libros del cielo. Todo pecado, todo mal que los seres humanos han hecho en este mundo, están registrados en los libros del cielo. Y también en la mente del ser humano, en la conciencia, ahí está la lista de pecados. El ser humano es consciente porque en la conciencia está manchado todos los males que ha hecho, y la conciencia le recuerda y le dice: mira, tú has engañado, tú has robado, tú has hecho daño, tú has hablado mal contra tu prójimo, tú has tratado mal a tu prójimo, tú has vivido mal en tu casa, en tu hogar, en la iglesia. La conciencia le golpea. Y el ser humano puede enfermarse. Entonces, ¿cuál es la solución para los pecados cometidos hasta aquí? La solución, Cristo ha dispuesto el perdón, porque Cristo murió en la cruz por los pecados de toda la humanidad. Pagó, porque la Biblia dice: la paga del pecado es muerte, la consecuencia del pecado es la muerte, y Cristo murió en la cruz. Ya pagó, Él tiene derecho para perdonar. Por eso el creyente necesita creer y aceptar el perdón de la vida pasada. Una vez perdonado y una vez aceptado a Cristo como su Salvador, unido a Cristo y con un nuevo corazón, con una mente nueva, está ya preparado, habilitado para vivir una vida de obediencia, una vida de santidad, una vida sin caer en pecado, una vida con el carácter perfecto de Cristo, una vida en el cual ahora puede consagrar su vida a Dios, trabajar para Dios, vivir para Dios, anunciar este evangelio al mundo, ser siervo de Cristo, trabajador de Cristo. Ir y predicar el evangelio, dice. Ahora sí, el cristiano en nueva vida puede ir a predicar el evangelio a todo el mundo todos los días activamente, porque tiene el carácter de Cristo, el amor de Cristo, tiene un nuevo corazón, mente nueva, nuevo carácter, tiene el amor de Cristo y tiene el Espíritu Santo como su maestro, su guía, para darle seguridad de no volver a caer en el pecado. Ese es el plan de salvación. A eso se llama justificación por la fe, el último mensaje de misericordia para el mundo. Pero para recibir esa salvación, esa justicia, necesitamos conocer los requisitos, las condiciones. Y en este tiempo estamos estudiando uno de los requisitos, una de las condiciones esenciales, el 10º requisito,
en el paso número 10 estamos. Es entregar nuestro corazón, nuestra mente a Dios. Y en la mente del ser humano está la voluntad. La mente tiene 4 facultades principales. ¿Cuáles son esas facultades que tiene la mente? Tiene la facultad de razonar. Con la mente se razona. La mente tiene la facultad de imaginarse. Pensamientos, imaginación. La mente tiene la facultad de la conciencia, la parte consciente. Por medio de la conciencia, Dios se comunica, puede escuchar lo que el Espíritu Santo le llama, le habla. La conciencia. Y por último, la mente tiene la facultad de la voluntad para tomar las decisiones. Esa mente necesitamos entregar a Cristo, especialmente la voluntad. Nuestra voluntad debe ser entregada a Cristo. El que acepta a Cristo debe entregar su voluntad, para ya no tomar decisiones equivocadas, para ya no apresurarse en aceptar muchas cosas que no son buenas. La voluntad entregada a Cristo, uniendo la voluntad el hombre con la voluntad de Dios, entonces nunca se equivocará en tomar las decisiones. Es como si 2 personas se ponen de acuerdo para tomar una decisión, entonces hay mayor seguridad. La misma Biblia dice: en la multitud de consejeros hay salud. Así es. Si usted, hermano, hermana, siempre quiere tomar decisiones correctas y nunca quiere equivocarse, entonces necesitamos estudiar y comprender cómo es entregar nuestra voluntad a Cristo. La Biblia está llena de estos conocimientos. Jesús es el ejemplo, y en San Juan capítulo 10, del verso 10 al 14, podemos encontrar allí por qué Jesús nunca cayó en pecado, tentado en todo. Porque Jesús allí dice en San Juan capítulo 10, yo nunca hago mi voluntad. Yo siempre hago, dice, la voluntad de mi Padre. Lo que mi Padre me dice, eso hablo, dice. Las obras que el Padre pone en mí, esas obras yo realizo, dice. Yo nunca hago las cosas como quiero. Nunca hablo como quiero, dice Jesús. Allí está el secreto de la vida cristiana. Pero la voluntad del ser humano, pues, siempre busca sus propios intereses, toma decisiones para el yo, para la carne, para la vida humana. La voluntad del hombre toma decisiones para poder complacerse. La voluntad humana toma decisiones todo para sí mismo. Por eso el joven toma la decisión de estudiar para sí mismo, para trabajar para sí mismo. El ser humano toma la decisión de esclavizarse, trabajar en los trabajos de este mundo porque quiere dinero, ventajas, y la voluntad toma esa decisión. El ser humano toma la decisión de vivir en la ciudad porque quiere comodidad, quiere complacerse, quiere ventajas de la ciudad. Pero esas decisiones le van a traer consecuencias malas. El ser humano estudia la educación del mundo
pero a la final esa educación de nada le va a servir en la crisis, en la angustia, en el tiempo difícil. Así como en la pandemia que ocurrió en el 2020, los profesionales no pudieron actuar, ni los médicos, ni los científicos. Todos estaban expuestos al mal. Ninguna profesión no funcionó. De la misma manera, los trabajos tampoco no funcionaron, las actividades no funcionaron. Todos estaban de miedo en sus casas. Tanto el profesional, el no profesional estaban en la misma condición. De nada sirvió, porque uno ha decidido mal. La vida de la ciudad tampoco funcionó, porque había contagio en las ciudades, miedo, temor, y nadie podía salir de su casa. Mas en el campo estaban felices los que vivían en el campo, seguían trabajando en el campo. Así que entonces el ser humano que ha tomado esas decisiones, por ejemplo, de educación del mundo, trabajo del mundo, vida en la ciudad, prácticamente de nada sirvió esas decisiones equivocadas, erradas. La voluntad funcionó mal. Pero cuando todo anda bien en este mundo, cuando hay paz, todo funciona. Pero cuando llega la crisis, llega el momento más difícil, nada funciona. Entonces necesita tomar la decisión de buscar a Dios, de aceptar a Cristo y volver a reconciliarse, a unirse con Dios, entregar nuestra voluntad y vivir bajo la dirección de la voluntad de Dios. La seguridad eterna para vivir feliz, para tener una vida cristiana como Cristo. Bienaventurados, dice, felices los que viven bajo la dirección del Espíritu Santo y los que hacen la voluntad de Dios. Hasta en la oración, en el Padre Nuestro está. Todo el que repite la oración que dice, Señor, dice, hágase tu voluntad, no se haga mi voluntad como quiero. El ser humano quiere las cosas de esta vida mal, pero Dios enseñó a los discípulos a buscar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La Biblia dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que ustedes amen a su prójimo. La voluntad de Dios es que prediquen este mensaje, enseñen este evangelio, la solución para el pecado. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, sigamos estudiando cómo es entregar nuestra voluntad. Estamos estudiando cómo este mensaje para este tiempo del fin fue presentado en 1888 por 3 mensajeros. Y nuestro objetivo es realmente recuperar ese mensaje. Necesitamos apropiarnos de la mina de la justificación por la fe abandonado por los religiosos de ese tiempo, porque este mensaje va a solucionar el problema del pecado. Este mensaje va a dar de gracia como un regalo una vida de santidad. Este mensaje es el que en este tiempo ha de predicarse, ha de enseñarse al mundo entero. Entonces necesitamos conocer el contenido de este mensaje. Sigamos estudiando entonces. Nuestro libro base es Materiales de Elena White, de 1888, sobre justificación por la fe, página 823.
porque este libro tiene 1800 algo más de páginas. Está publicado en 4 volúmenes, 4 tomos. Entonces, tomemos como base el escrito está de estos libros, para no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Jesús decía, escrito está, para no caer en tentación, para no ser engañado, para no engañarnos nosotros mismos. Ir a la fuente, al escrito, tal como Dios lo ha revelado, lo cual puede solucionar el problema de nuestra vida. Página 823 dice, la voluntad debe ser colocada en completa armonía con la voluntad de Dios. El único camino, la única solución es entregar nuestra voluntad a Dios, y si nuestra voluntad se une con la voluntad de Dios, entonces comenzaremos una vida nueva, segura, una vida que no falle, una vida que no caiga en pecado, una vida de completa seguridad en todo tiempo, aún en la angustia, aún en la crisis, aún en la tormenta, aún en los momentos más difíciles de la vida de este mundo, podemos vivir seguros si es que Dios actúa en el creyente tomando las decisiones correctas para no equivocarse de camino. Cuando esto es efectuado, dice, no será repelido ningún rayo de luz que incide sobre el corazón y sobre los recesos de la mente. Ninguna palabra de Dios será rechazado, y toda palabra de hombres, todo conocimiento de este mundo, toda educación de este mundo será rechazado. Solo será aceptado, dice, el conocimiento de Dios, la luz de Dios. El alma no será obstruida por el preconcepto, llamando la luz tinieblas y a las tinieblas luz. La luz del cielo es bien recibida como luz que inunda los recesos del alma. Esto es entonar melodías a Dios. Cuando entreguemos nuestra voluntad, nunca más aceptaremos la educación de este mundo. Nunca más aceptaremos los conocimientos, los consejos de este mundo, ni todas las cosas de este mundo, porque este mundo está contaminado. La educación de este mundo está malogrado. La alimentación de este mundo está malogrado. Las actividades de este mundo están malogrados. La vida en este mundo está malogrado. Pero el ser humano natural le gustan las cosas de este mundo. Siempre con su voluntad torcido, toma malas decisiones. El joven y la señorita toman una mala decisión en escoger a su enamorado, a su cónyuge, y vive mal. Se casa, se une y vive mal. Fracasa el matrimonio, fracasa el hogar, fracasa la vida con los hijos. Mala decisión. ¿Por qué? Porque se equivocó en tomar decisiones, no ha entregado su voluntad a Dios. Falló, fracaso en la vida religiosa. En la página 1105 dice, la verdad y la justicia son los primeros principios del Evangelio y los únicos principios que Cristo reconocerá en cualquier agente humano. El Evangelio, la religión, es conocer la verdad y la justicia. Y Jesús dijo, la verdad os libertará. Y Jesús dijo, ¿quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la justicia.
Cristo es la verdad, Cristo es la justicia. Si aceptamos a Cristo, entregamos nuestra voluntad y comenzamos a hacer la voluntad de Dios de Cristo, esa verdad que es Cristo, esa justicia que es Cristo, nos va a liberar del mundo, nos va a desprender del mundo, nos va a librar de los males de este mundo y vamos a vivir felices. Debe haber una entrega de corazón de nuestra voluntad a Dios. ¿Qué debe acontecer para recibir esa vida de felicidad aún en este mundo? Una entrega de todo corazón de nuestra voluntad a Dios. Entregar 100% de nuestra voluntad. ¿Y la voluntad dónde está? Está en la mente. Debemos renunciar a todos nuestros supuestos méritos y mirar para la cruz del Calvario. Renuncia a todas las cosas del mundo y renuncia a nuestra forma de vida. Esa entrega a Dios envuelve el esfuerzo del agente humano para cooperar con las agencias divinas. La rama debe permanecer unido a la vid. Eso es lo que Jesús dijo en San Juan capítulo 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Las ramas. Si ustedes como ramas no permanecen unidos a la vid, entonces no hay vida. Una rama separado de la planta, del tronco, de la raíz, una rama se seca, no sirve para nada. Así es el ser humano separado de Cristo. Por eso salvación es entregar nuestra voluntad. Pero no solamente la voluntad, tienen que ver muchas cosas. Salvación, para recibir salvación, nueva vida, es aceptar el llamamiento. Conocer toda la palabra de Dios, por eso estamos estudiando aún este plan de salvación. Tener fe verdadera, la fe de Jesús. Necesitamos humillarnos, arrepentimiento, quebrantamiento, dolor por el pecado que hemos vivido, renuncia, confesión, aceptar a Cristo y entregar nuestra voluntad. Es la única solución para el pecado y la única vía, el único camino para recibir la salvación y vivir la salvación en este mundo. En la Biblia está lleno de ejemplos. Recordemos aquellos discípulos que Jesús llamó y ellos aceptaron. Y ellos entregaron su voluntad a Cristo y recibieron el Espíritu Santo como guía. ¿Y cómo vivían los discípulos? Los apóstoles. Ellos vivían feliz. ¿Y cómo era su vida? Su vida lo dedicaron, lo consagraron a Cristo, hicieron la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es ser mensajeros de Dios, es ser predicadores de este Evangelio. La voluntad de Dios es impartir este Evangelio al mundo entero, enseñar a todos este Evangelio. Ese es el trabajo, el negocio de Cristo, las obras de Dios. Así vivieron los discípulos felices y Dios suplió sus necesidades. Dios nunca les hizo faltar nada. Aún eran encarcelados y en la cárcel estaban felices. La cárcel parecía un palacio. En la cárcel seguían predicando. Una vez en la cárcel de Filipos,
Pablo y Silas estaban cantando, orando y hablando de este evangelio, el carcelero estaba escuchando al otro lado de la pared y el carcelero aceptó a Cristo y se convirtió y les sacó de la cárcel, les lavó los pies y les dio alimentos. Y los discípulos vivían felices aún en la cárcel. La cárcel se convirtió en un palacio. Así es la vida cristiana, vivir feliz. Entregar de todo corazón nuestra voluntad, para ya no hacer nuestra voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del ser humano? La voluntad del ser humano es tomar la decisión para educarse en este mundo. La voluntad del hombre es buscar su trabajo en este mundo. La voluntad del hombre es buscar la vida de la ciudad. La voluntad del ser humano es confiar en la tecnología, confiar en el dinero y confiar en el hombre. Pero cuando uno entrega su voluntad a Cristo, ya no buscará educación de este mundo. Cristo le va a educar con la verdadera ciencia de la educación en el campo, en los puestos de avanzada. El Espíritu Santo, la palabra de Dios, le va a enseñar obra médico-misionera. Le va a enseñar a atender enfermos y sanar enfermos mejor que un médico, sin fármacos, sin drogas, sin operaciones. ¡Qué maravilla! Así es el plan de salvación. La voluntad de Dios es que predique el Evangelio. La voluntad de Dios no es que siga siendo esclavo de este mundo, trabajando para el mundo, trabajando para los gobiernos de este mundo. ¿Ustedes creen que los gobiernos de este mundo le darán un trabajo bueno? La voluntad de Dios es liberarlo de las empresas, de las actividades de este mundo. ¿Ustedes creen que un impío, uno que no teme a Dios, que no tiene el Espíritu de Dios, podrá establecer, crear un trabajo bueno y darle un trabajo bueno? El apóstol Santiago dice que los trabajos de este mundo son explotación, son esclavitud. Y muy pronto los trabajadores se rebelarán contra sus amos. Habrá un caos, violencia. Las empresas de este mundo se están uniendo para los males que se producirán en este mundo. Necesitamos, antes que ocurra, entregar nuestra voluntad a Cristo, y Cristo puede llevarnos a con su mente nueva, con la mente nueva, llevar a decisiones que no fallen, a escoger cosas que no sean malas, sino sean buenas al 100%. Vamos a leer en la página 1191, Materiales de Elena White de 1888. Aquí está la mina de la sabiduría. Aquí está la mina de la solución para la vida religiosa cristiana verdadera. Dice así: somos culpados de pecado a cada hora que atrasamos y negligenciamos en esta gran salvación, porque delante del mundo, de los ángeles y de los hombres, estamos de hecho diciendo: no quiero que este hombre Jesucristo reine sobre mí. Estamos resistiendo los métodos de Dios de transformación del carácter y gracia. ¿Cuál es la condición de los religiosos? Quieren ser religiosos, dice, quieren la salvación, pero resisten aceptar a Cristo y entregar su voluntad.
No queremos que Cristo, dice, reine en nuestra vida. No queremos los métodos de transformación del carácter, del nuevo nacimiento del Espíritu. No queremos. ¿Cómo demostramos eso? Es que no entregamos nuestra voluntad. Y siempre tomamos malas decisiones. Decisiones guiados por el corazón egoísta, por la mente egoísta. Todo queremos para nosotros, no queremos impartir este evangelio al mundo, no queremos ayudar a las personas, no queremos una vida de servicio como la que vivió Jesús en este mundo. Los judíos, los religiosos del tiempo de Jesús, escogieron mal con su voluntad torcida. Rechazaron a Cristo, escogieron a César, escogieron a Barrabás, el mundo. Los hombres acumularon ira sobre sí mismos para el día de la ira de Dios. La continua rehúsa en entregar la voluntad propia a la voluntad de Dios endurece el corazón. Ese es el problema del mundo religioso. Los religiosos quieren ser buenos religiosos, pero sin entregar la voluntad a Dios. Por eso cada uno busca su propio camino, sus propios intereses, sus propios fines egoístas y fracasa. Por eso dice la mensajera del Señor, la continua rehúsa en entregar la voluntad propia a la voluntad de Dios endurece el corazón. Y finalmente, Dios deja a la gente humana a decidir por su propia cuenta. Hay cada vez menos ternura del alma, menos y menos susceptibilidad a las advertencias y súplicas y la atracción del Espíritu Santo. El ser humano cada vez se aparta de Dios y hace su voluntad. El agente humano se rehúsa a inclinar su corazón religiosamente y no dará un paso fuera de las filas de Satanás para quedar bajo la bandera manchada de sangre de la cruz de Cristo, sino que permanece como un triste espectáculo de resistencia al mundo, a los ángeles y a los hombres. El ser humano se resiste a entregar a Cristo su voluntad y abandonar las filas de Satanás, el camino de este mundo. ¿Por qué el religioso no quiere entregar su voluntad? Es que no quiere abandonar el mundo, no quiere abandonar las filas de Satanás, la dirección de Satanás, porque Satanás es astuto, tiene experiencia de 6.000 años, ofrece al hombre muchas cosas. Este mundo lo ha llenado de cosas atrayentes, de cosas engañosas, disfrazados. Aparentemente parecen buenas. La educación de este mundo parece buena, pero su fin será fracaso, destrucción y muerte. Los trabajos de este mundo parecen buenas porque ofrecen dinero, ventajas, pero a la final de nada servirán. La vida en las ciudades parece buena, porque hay todo en la ciudad aparentemente para el hombre, pero es el camino de la muerte.
Por eso el pueblo de Dios no puede seguir viviendo, dicen, en las ciudades. Muy pronto las ciudades se llenarán de violencia. El mundo se está uniendo, las confederaciones se están uniendo. Muy pronto será difícil la vida en la ciudad. Muy pronto será difícil dejar la ciudad, abandonar la ciudad. Muy pronto los desastres naturales. Muy pronto los incendios. Muy pronto los poderes de este mundo decretarán leyes que puedan quitar la libertad religiosa y la libertad con que el ser humano debe actuar. Muy pronto serán privados de las libertades. Y esto no es nuevo ahora. Ya el mundo ha experimentado en la pandemia la privación de la libertad. Nadie podía estudiar, nadie podía trabajar, nadie podía salir, nadie podía viajar, nadie podía hacer nada libremente. Eso es una pequeña muestra. Eso mismo acontecerá en gran escala, en mayor magnitud, y será demasiado tarde. Eso es lo que el mundo ofrece. Eso es lo que el hombre escoge con su voluntad torcida. Necesitamos entregar nuestra voluntad a Dios para poder vivir una vida segura como los patriarcas. Abraham entendió este mensaje de salvación. Los profetas entendieron. El profeta Daniel entendió este mensaje y aún en Babilonia fue liberado completamente de los males de Babilonia. Los apóstoles entendieron este mensaje y dejaron todo, dice, para seguir a Cristo. Por eso una vez Pedro dijo: Señor, dice, nosotros hemos dejado trabajo, casa, hemos dejado todas las comodidades y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús, ¿qué les dijo? 100 veces tanto en este mundo y la vida eterna. No les va a faltar nada, les dijo. Ustedes tienen la vida eterna, tienen todo el cielo, el almacén del cielo, les dijo. 100 veces tanto. Así como Jesús les dio el ejemplo. Una vez Jesús estaba predicando con los discípulos. Había más o menos 20,000 personas, porque la Biblia dice 5,000 sin contar mujeres ni niños. Un promedio de 20,000 personas. Ahora Jesús con los discípulos tenían la gran necesidad, no solamente de enseñar el Evangelio, enseñaron todo el día, pero también había necesidad de suplir el hambre que tenían estas personas, porque todo el día no habían comido, no habían almorzado. Ahora, ¿cómo solucionar ese problema del hambre? Jesús, que hacía la voluntad de su Padre, ahora pidió a su Padre solución. Y los panes y los peces se multiplicaron y sobraron. Dios tiene la solución. Por eso el apóstol Pablo dice: todo lo puedo en Cristo. Todo se puede solucionar si nuestra voluntad está unida a Cristo. Jesús, cuando estaba en esta tierra, ¿qué les dijo? Para el que cree y está unido a Cristo, todo es posible.
Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Aún el enfermo puede sanar, todo es posible. Aún los muertos pueden resucitar. Jesús resucitó a Lázaro que estaba muerto. Jesús resucitó a una niña que estaba muerto. Y Jesús también murió y se levantó de la tumba, resucitó. Todo eso se puede solucionar cuando uno está unido a Cristo, entregó su voluntad. Pero hay un problema. Para entregar la voluntad tenemos que renunciar a nuestra voluntad. Tenemos que renunciar a nuestros intereses. Tenemos que renunciar a nuestro yo. El yo es el problema del pecado. Por eso los grandes estudiosos de este mundo lo llaman el yo, el mayor problema, el ego. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Materiales de Elena White, de 1888, página 83. Dice así. En el estudio anterior hemos estudiado el ser humano en este mundo, toda la humanidad vive con un corazón egoísta del yo, sin el amor de Dios, sin el amor de Cristo. Solo el ser humano tiene el amor egoísta que se acaba, el amor egoísta que engaña, el amor egoísta que fracasa. Y el mensaje dice así: hablen del amor de Dios y habiten en Cristo. Delante o denle las gracias por eso a Dios. Abran las puertas de vuestros corazones y demuestren su gratitud y amor. Saquen esta basura que Satanás ha apilado delante de la puerta del corazón. Para poder aceptar a Cristo y entregar nuestra voluntad, ¿qué hay que hacer? Hay que abrir la puerta del corazón. Pero en la puerta del corazón está la basura que Satanás ha puesto. ¿Qué cosa es eso? Y permitan que Jesús entre y ocupe el lugar del corazón. Que Jesús establezca su reino, dice, en el corazón, su trono. Hablen de su piedad y de su poder. Ustedes ya saben lo que ocurrió con Moisés. Tenemos el ejemplo de Moisés. Moisés sintió que tenía que tener una respuesta a su oración. Moisés entendió la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios fuera de Egipto, a Israel. Pero no fue y tomó cualquier cosa objetable y se aferró a eso. Moisés sabía que era un pueblo duro de cerviz, duro de corazón, y dijo: Señor, tengo que tener tu presencia. Y el Señor le dijo: mi presencia irá contigo. Ustedes saben que Moisés fue al desierto y permaneció allí durante 40 años. Y durante ese tiempo de 40 años puso a un lado el yo y hizo cabida para que pudiera tener la presencia de Dios con él. ¿Cuál es una de las mayores condiciones para que Cristo entre a nuestra vida y le entreguemos nuestra voluntad? Porque cuando el creyente entrega su voluntad a Dios y la voluntad de Dios se une con él,
tendrá una vida poderosa. Y Moisés es el mayor ejemplo que podemos aprender de él. Moisés aprendió a hacer su voluntad humana, carnal, terrenal en Egipto. Moisés se educó en las ciencias de este mundo. Moisés fue preparado para ser militar, para ser gobernante. Moisés tenía muchos títulos honoríficos y Moisés estaba preparado para ser faraón de Egipto, para manejar las cosas de este mundo. Pero Dios le llamó a Moisés y Moisés aceptó el llamamiento y Dios le sacó de Egipto, porque Moisés, sin Cristo en el corazón, sin entregar su voluntad a Dios, se equivocó. Quería liberar al pueblo de Israel con fuerza humana. Y a un egipcio que estaba tratando mal a los israelitas, él estaba preparado para poder utilizar la fuerza humana. La voluntad humana enseña al hombre a utilizar la fuerza humana. Y tomó en sus manos a ese egipcio que estaba tratando mal al israelita, y su fuerza humana se descontroló y mató al egipcio. Y Dios utilizó ese incidente para liberarlo de Egipto y lo llevó al desierto. 40 años en el desierto. Aprendió a entregar su voluntad a Dios, a confiar en Dios. Y renunció y puso a un lado, dice, su yo, su suficiencia humana, su voluntad, su fuerza humana, su preparación humana. A todo eso renunció y puso a un lado. Comenzó a desaprender lo que el hombre enseña y comenzó a aprender lo que Dios enseña. El Espíritu Santo le enseñó 40 años cómo hacer la voluntad de Dios, cómo confiar en Dios, cómo depender de Dios. Por eso cuando después de 40 años que estaba preparado, Dios le dijo, ahora anda a Egipto, llevando el Evangelio, la salvación, y libera al pueblo de Israel. Pero Moisés, ¿qué dijo? Moisés no dijo, Señor, ya, yo voy a ir. Moisés dijo, si tú no vas conmigo, Señor, si tu presencia, si tu espíritu no va conmigo, yo no voy, porque el pueblo de Israel es duro de corazón, duro de mente, no va a creer. Entonces Dios le dijo, si tú estás dispuesto a hacer mi voluntad, si tú estás dispuesto a hacer lo que yo te diga, entonces yo iré contigo, le dijo Dios. Esa es la vida cristiana. Entonces, si usted, hermano, hermana, quiere realmente ser un verdadero cristiano, si usted quiere seguir a Cristo, si usted quiere salvación, entonces necesitamos aprender, por lo menos de Moisés, renunciar a nuestro yo. Eso es renunciar a nuestra voluntad. Decir, Señor, yo siempre tomo decisiones equivocadas. Señor, yo siempre escojo lo malo, las cosas de este mundo. Yo me equivoco, Señor. Te entrego mi mente, mi voluntad, y tú, Señor, me vas a dar tu espíritu y siempre voy a seguir las indicaciones del espíritu, la decisión del espíritu. Entonces, ¿Dios qué va a hacer?
Dios nos va a llevar al campo, a las montañas, a los puestos de avanzada. Allí el Espíritu Santo nos va a educar, nos va a preparar. La educación cristiana, la ciencia de la verdadera educación nos va a enseñar, porque la educación del mundo educa mal. Allí nos va a dar un nuevo trabajo el Señor. ¿Qué trabajo nos va a dar? Labrar la tierra. A Moisés le enseñó a cuidar los rebaños, a ser pastor de ovejas, a aprender la paciencia, el amor, el servicio. Y luego el Señor nos va a dar su Espíritu Santo, una nueva vida, y nos va a llevar al mundo para predicar este mensaje. Moisés liberó al pueblo de Israel de la esclavitud del Egipto, de ese trabajo de trabajar para Egipto. Dios nos quiere liberar también. Si vamos a entregar nuestra voluntad, Dios nos va a liberar de la educación de este mundo, de los trabajos de este mundo, de la vida de la ciudad nos va a liberar. Eso es hacer la voluntad de Dios. Si tenemos fe verdadera, entonces clamaremos a Dios, oraremos a Dios todos los días, diremos: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, te entrego mi voluntad y tú me vas a liberar de este mundo, de la esclavitud de este mundo. Y yo quiero una vida buena, una vida de felicidad, de reposo, de paz. Por eso Jesús dice: venid a mí todos los trabajados y cargados, yo os haré descansar de la esclavitud de este mundo, del engaño de este mundo, de los males de este mundo. Y la Biblia dice: bienaventurados, felices los que aceptan a Cristo y siguen a Cristo por donde quiera que va. La vida cristiana es andar con Cristo, vivir con Cristo y hacer su voluntad. Y a Jesús le preguntó sus padres a los 12 años, cuando se quedó en Jerusalén 3 días. Y María y José le preguntaron a Jesús: ¿por qué te has quedado en Jerusalén? Y Jesús, ¿qué dijo? ¿No sabían ustedes que debo hacer la voluntad de mi Padre? ¿No sabían ustedes que la voluntad de mi Padre es estar en los negocios de mi Padre Dios? ¿Y cuál era el negocio de Dios? Los 3 días estaba enseñando a los sacerdotes, a los doctores de la ley en Jerusalén, enseñando la palabra de Dios, este evangelio, esta salvación. Jesús a los 12 años respondía a todas las preguntas de los sabios religiosos de ese tiempo. Hoy el mundo religioso nos está esperando para ir a ellos con la sabiduría de Dios, para hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, dice, es ir a todo el mundo y predicar el evangelio. Ve hoy a trabajar a mi viña, dice, a mi trabajo, Jesús. Y Jesús está dispuesto a llenarnos de su Espíritu Santo y a liberarnos de la esclavitud de este mundo. Esa es la salvación verdadera. Eso es justificación por la fe. El justo vivirá por la fe. Podemos ser justos si entregamos nuestra voluntad a Cristo y vivimos haciendo la voluntad de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Gracias a Dios. Amén. Así sea el Señor. Hasta el próximo estudio. Despídenos en paz. Amén.